si bien que es importante y sensible más por el estigma al que se somete siempre los niños, porque es, digamos que catalogado como el más bajito del grupo, el mini le hacen bullying, la familia se queja de que la ropa la ropa pues le sirve como de hace 3 años y no tienen que estarle comprando, es el chiquitín, el chiqui, y eso hace que para los papás pues sea un motivo de consulta frecuente, tanto dentro de los controles de crecimiento y desarrollo como en la consulta de pediatría y pues ya con el endocrinólogo pediatra. Entonces, vamos a definir que el crecimiento pues, es un proceso biológico más característico en la edad pediátrica y que se extiende desde la concepción hasta la finalización de la maduración esquelética y sexual. Lo vamos a considerar puntualmente cuando una talla baja está en el percentil menor a 2 desviaciones estándar o en el percentil menor a 3, según pues las gráficas que uno mire. También encontré pues que habían otras como otras definiciones. En una hablaban puntualmente de que si la velocidad de crecimiento estaba por debajo de 25, nos iba a hablar de que podía llegar a tener talla baja, o si el niño tenía una buena talla según las curvas, pero cuando yo hacía mi relación de talla medio parental, que la vamos a ver más adelante, estaba muy, muy lejos a la que tenían mis padres, era importante estudiar ese niño para mirar porque genéticamente no estaba acoplándose a la talla que tuvieran los papás y pues que genéticamente debería tener también. ¿Listo? Hablaban de una talla baja extrema menor a 3 desviaciones estándar, pero pues para no confundirnos, 2 desviaciones estándar menos 2 desviaciones estándar o por debajo del percentil 3. Entonces, pues tenemos factores que pueden determinar esas pues múltiples causas que nos lleven a talla baja. Uno, los factores genéticos, perdón, que van a ser factores pues que no se van a modificar nunca. Los factores permisivos que pueden ser noxas ambientales o patologías sistémicas o crónicas que tenga el paciente. Y situaciones afectivas porque pues encontré también que está descrito que el estrés sí está documentado en niños que tengan falla de Medro y que puedan tener estas situaciones pues psicoafectivas que lo lleven a tener una talla baja. Y lo otro, la talla hormonal y pues toda la parte del influjo hormonal que también puede alterar la talla del paciente. De acá, los factores endógenos van a determinar aproximadamente entre el 50 y el 80% de la talla del adulto. Entonces, vamos a ver que tenemos bases fisiopatológicas del crecimiento normal y acá pues quiero traer como esta grafiquita que representa el crecimiento humano normal que está graficado pues digamos que de una morfología sigmoide. Esto fue una gráfica que más o menos a finales de los 80 hizo Calvert, que propuso más un modelo matemático de la curva conocida como un modelo ICP, que más se va a, pues, a referir a Fetal Infancy Childhood Puberty, y él lo que quería mostrar era que en la curva de crecimiento normal pues íbamos a tener 3 estadios. El estadio fetal o de la primera infancia, el componente prepuberal o de la segunda infancia y pues un componente puberal propiamente dicho, y el objetivo que quería Calvert era relacionar estos distintos componentes con los factores biológicos de cada paciente y de forma que si la alteración o el retraso en la aparición de uno de esos componentes me permitiera a mí como médico o como pediatra diagnosticar y orientarme qué posibles patologías podía llegar a presentar ese niño. Entonces vamos a empezar a hablar una por una. Entonces, el componente fetal o de la primera infancia se extiende más o menos desde la media gestación hasta aproximadamente los 2 a 3 años de edad. Esa velocidad de crecimiento durante el periodo fetal, digamos que es muy, muy rápida. Durante el primer año va a tener digamos que un largo crecimiento que nunca más lo vamos a tener durante toda la vida y se va a ir hasta los 3 primeros años de vida. El crecimiento fetal, en ausencia, digamos que de anomalías como tal cromosómicas o genéticas, no depende prácticamente del genotipo, sino más del espacio que tenga disponible para crecer este bebé, dado pues del tamaño del útero, tamaño pues también materno y de la nutrición que depende de la función placentaria por el aporte de oxígeno y nutrientes que reciba el feto. Después, como tal del nacimiento, durante los primeros meses de vida, la nutrición pues es obviamente esencial para determinar que un niño tenga un buen determinante de crecimiento. Y acá, pues digamos que el genotipo como tal empieza a ser como una influencia leve, pero se empieza ya a presentar y nos va a hablar de que puede tener aceleraciones o desaceleraciones en el ritmo de crecimiento de los niños,
más digamos que en la función del potencial de que si mi familiar tiene una talla más alta, pues el niño va a tener una talla alta, pero lo mismo si tiene una talla baja, pues va a tener una talla baja o una maduración rápida, normal o lenta, según los antecedentes que yo le interrogué pues a los padres, que eso lo vamos a ver pues más adelante. Eso por ese lado. Lo otro que nos decían es que ese primer componente, digamos que se va como a regir o regular el crecimiento, más por factores que pueden ser asociados a mecanismos hormonales como la insulina o los sistemas de los factores de crecimiento semejantes a la insulina, que los más comunes van a ser el tipo 1 y el tipo 2. El componente como tal, entonces, de la segunda infancia nos va a hablar de que este pues, es un periodo prepuberal. El principal regulador de este crecimiento sí es el genotipo y los niños con talla familiar baja o que tengan una maduración mucho más lenta sí tienden a crecer con una velocidad de crecimiento que sea media o inferior al percentil 50 y los que están con tallas de familia alta pues van a tener obviamente un percentil mayor a ese percentil 50. El principal regulador, como lo decía antes, va a ser este eje somatotropo o de hormona de crecimiento con estos factores semejantes de la insulina y digamos que existen, aparte de esos, otros factores que también pueden influir, como son la insulina, las hormonas tiroideas, las suprarrenales, los glucocorticoides, la vitamina D, también digamos que va a tener un influjo para contribuir con la regulación de este crecimiento. Acá nos decía que la reducción progresiva del ritmo de crecimiento durante el periodo prenatal como tal iba a ser más o menos por año de 5 a 7 centímetros y ya cuando llegaba como al estirón puberal, que lo vamos a ver ahorita más adelante, nos va a alcanzar aproximadamente de 4,5 a 5 centímetros por año. ¿Listo? El tercer componente y el último componente es el componente puberal. Entonces nos hablaba de cuando la pubertad se inicia a una edad normal que puede estar adelantada o retrasada respecto a la media, pero que a la final la talla pues no se va a modificar. Sí, es un componente importante porque se suma a ese componente prepuberal que veíamos antes y pues que en la edad va a ser variable. Es determinada sí o sí por el genotipo y es responsable de la maduración individual y del momento en el que se inicie como tal la pubertad. Entonces acá nos hablaba de que las niñas pueden llegar a tener un inicio de la pubertad más o menos de 10,5 a 11,5 años de edad, donde inician pues primero con un botón mamario o un Tanner 2, y 2 años después de eso pues pueden presentar su menarca ya como un estadio tardío de esa pubertad. Y en los hombres se va a ver relacionado con el tamaño testicular, que a la final más o menos va a tener un crecimiento que cesa de los 17 a 21 años de edad, o sea, pues niños 17 años y niños 21 años de edad. Esa ganancia, digamos que de talla, desde el inicio del crecimiento hasta la finalización como tal de todo del estiramiento puberal, se va a dar en hombres más grande que en mujeres. Hablaba de que en las niñas podía ser de 23 a 27 centímetros y en los niños se podía dar más o menos de 25 a 30 centímetros aproximadamente. Entonces, pues como les decían, existen periodos, el prenatal o el lactante, la infancia y la pubertad durante todo el periodo de crecimiento humano. Entonces, hablando puntualmente del prenatal, pues tenemos que este es un tiempo que va a estar dado por la alimentación de la madre, por el exceso de peso, la malnutrición que ella tenga, el consumo de cigarrillo o de alcohol, todo el influjo que tengan los factores fetoplacentarios y pues el aporte de oxígeno y nutrientes que reciba mi bebé desde pues, periodos embrionarios y factores hormonales como tal, y aquí pues hablan de nuevo de los factores que son semejantes a la insulina tipo 1 y tipo 2 y que van a llevar a una hiperplasia e hipertrofia celular que tengan pues como en las primeras etapas de desarrollo. Durante esos primeros 2 años de vida, aquí es importante tener en cuenta que podemos llegar a tener un entrecruzamiento de percentiles o de carriles y hablaba de que en los niños que tienen bajo peso para la edad gestacional pueden tener primero un bajo carril,
pero que luego, pues a medida que él vaya creciendo, por todo lo que les expliqué antes, se va encarrilando o metiendo en el percentil ideal y que puede hacer lo que llamamos un catch up y ya tener una curva o una velocidad de crecimiento completamente normal. Y lo contrario, los niños que nacen con un peso grande para la edad gestacional y que pueden llegar a tener, luego, pues como nacen muy grandes, disminuye la velocidad de crecimiento y ya se encarrilan como tal a una curva de velocidad normal según el genotipo pues, que tenga el niño. Esto pues lo llamamos un lagging down. Esos dos fenómenos, claro, qué pena que te interrumpa. Esos dos fenómenos uno siempre los tiene que evaluar idealmente por debajo de los 2 años. ¿Listo? Uh-huh, Y se uh-huh, estima que todos los niños que han tenido un RCIU deben hacer un reatrapaje, que es el catch-up, máximo a los 2 años. uh-huh, Si a sí. los 2 años, no sé si tú vas a decir eso más adelante, si a los 2 años el niño no se encarrila al percentil o a la desviación estándar por la talla que debería ir por la talla genética, ese niño hay que hacerle estudios de déficit de hormona de crecimiento. Uh-huh, sí. ¿Listo? Y lo otro que nos colocaban ahí es tener en cuenta la velocidad de crecimiento, que como les decía antes, en el primer año de vida vamos a tener un crecimiento que es exagerado y que no se va a volver a repetir, que más o menos son 25 centímetros por año, yo creo que me quedé yo. Y de 1 a 2 años va a tener la mitad de ese primer año, que es de 12 a 12 centímetros por año. Lo otro que nos hablaba, pues, es que en estos primeros 2 años de vida, los factores que más van a condicionar que yo tenga, pues, un adecuado crecimiento, sin duda sigue siendo la nutrición, pero también va a ir de la mano con la función de las hormonas tiroideas que se deben evaluar si yo veo que mi paciente no se está encarrilando, como lo decía el profe, en una adecuada curva de crecimiento. Entonces, sé que tiene como ese tiempo, pero voy tomando esos valores para ir mirando que todo esté completamente normal. También evaluar toda la cascada de fosfatos y calcio y también evaluar, se me escapó, evaluar la parte de acidosis metabólica, teniendo en cuenta pacientes con acidosis tubular renal, que lo ideal es que se evalúe y se diagnostique durante los 3 primeros años de vida. ¿Listo? En la infancia como tal, digamos que va a ser el periodo de crecimiento mucho más estable, que son pues los preescolares y los escolares, tiene una velocidad de crecimiento de 5 a 7 centímetros por año y acá pues hace referencia a que tiene un peso que tiene un aumento lento y progresivo, pero que es de forma acelerada y acá digamos que los niños no van a cambiar tanto de ropa, pero el crecimiento está presente y es normal y hay que explicárselos a los papás. Y acá digamos que la hormona de crecimiento ya empieza a ser como un influjo importante, pero las hormonas tiroideas siguen también siendo las principales. ¿Listo? La pubertad entonces es donde tenemos el segundo pico de crecimiento rápido, hablando puntualmente del estirón puberal, como lo decía Calvert, que en las niñas puede ser a los 12 años y en los niños a los 14 años. Aquí es importante decir que a pesar de que ya tenemos gran parte de estímulo de la hormona de crecimiento, que más o menos va a tener picos al día de 4 a 6 estímulos con más secreción durante la noche, sí es importante decir que las hormonas sexuales pues, cumplen un patrón importante para que este segundo pico de crecimiento pues, se pueda cumplir. Entonces tenemos esta gráfica, como puntualmente como para resumirles un poquito esto. La línea que ustedes ven continua va a ser la línea que nos habla de lo que es ideal, es decir, de que yo tenga mis estadios y aquí esta curva que vemos acá que baja completamente en las tres que les estoy mostrando, es lo que llamamos una depresión prepuberal de la velocidad de crecimiento y que es completamente fisiológica. En los artículos que leía decía que era una causa muy común que mandaran a estos pacientes a consulta con pediatría o a endocrinología pediátrica pensando que estaba estancado como tal en su talla, pero más era lo que iba a preceder ese estirón puberal ya como para pues, la talla final que iba a tener el paciente. Pero acá también tenemos lo que va a ser la maduración temprana, que más o menos arranca de los 8 a los 11 años, y una maduración tardía que va aproximadamente de los 15 a los 18 años de edad. La talla familiar, entonces, pues acá es importante decir que esto es hereditario, que más o menos hacia los 18 meses, hacia los 2 años, como lo decía el profe, van a ingresar como a ese canal correspondiente y que ya se tienen que encarrilar en que si yo tengo mi genética de talla alta, pues debo estar en la talla ideal y si es talla baja, pues lo mismo. Esta talla diana o talla
medio parental, tiene muchas fórmulas. Encontré esta, pues que no me pareció tan difícil colocarla, que es la talla del padre más la talla de la madre dividido 2. En los niños le sumamos 6,5 y en las niñas le restamos 6,5 centímetros. Sin Hay embargo, otro que dice niños más 13 centímetros y niñas menos 13 centímetros. sí, Es- sin Pero es lo embargo, el rango puede variar más o menos de 9 a 10 centímetros, que es un montón, por lo cual, digamos que esta talla medio parental o diana no se puede asumir como una talla predictoria de lo que va a tener sí o sí mi paciente, pero sí te va a permitir a ti como pediatra estrechar un rango de lo que debe ser normal para cada persona. La evaluación del crecimiento, entonces es importante que tengamos en cuenta la antropometría, la curva de crecimiento y la talla familiar. Entonces, en cuanto a la antropometría, es importante decir que para el nacimiento hacia los 2 años de edad vamos a tener una longitud, y no medimos como tal la talla y vamos a utilizar estos infantómetros. Acá es importante acostar al bebé, que tenga la cabeza bien posicionada, que esté de forma recta, y que la rodilla se encuentre ligeramente flexionada como lo vemos en la imagen para tener una longitud exacta. Después de esos 2 años de vida o cuando el paciente, pues según su condición, se pueda levantar y pueda caminar, lo ideal es hacerlo con este estadiómetro. Entonces dice que los mejores, como lo ven en la imagen, son los que se pueden fijar a la pared, de tal forma que yo consiga este plano de Frankfurt, que básicamente es que el canto interno de mi ojo se dirige hacia el lóbulo pues, de la oreja y me genere como un ángulo de 90 grados, de tal manera que la cabeza no esté ni hiperextendida ni muy flexionada, y siempre estar vigilando pues que el paciente no se empine para que nos dé una talla alterada. Decía acá en el artículo que leí que tú debes medir 3 veces la talla en cada consulta a la que vaya el paciente para poder así lograr un promedio de la velocidad de crecimiento previa, y que a futuro, si yo estoy sospechando que mi paciente tenga una talla baja, tenga cómo comparar ese rango y sea bien valorado y no tenga datos supuestos que sean simplemente mal registrados o mal tomados. Los segmentos también decía pues que son importantes medirlos. El superior, digamos que en los bebés pues la longitud, y en los niños la talla de forma sentada, el perímetro cefálico, y esto evaluarlo digamos para mirar si tenemos asimetrías o discordancias que nos puedan orientar a diagnósticos como de displasias esqueléticas. La parte nutricional, pues como lo hemos dicho en toda la charla, sigue siendo, digamos que como una fuente importante para descartar en los niños que no tienen alteración de la talla. Y acá decía pues que es importante evaluar el peso para la talla según pues la edad del paciente, o como tal el índice de masa corporal, que nos permite pues descartar no solamente el problema nutricional, sino mirar si tenemos una enfermedad crónica o una causa franca de alteración hormonal. Las curvas de crecimiento, entonces existen muchas, 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 muchas. Lo importante acá es que sepamos interpretar la tabla que yo estoy leyendo. Encontré pues que lo ideal es que uno interprete las tablas de la OMS, pero acá en Colombia pues nosotros ya tenemos nuestras tablas y lo ideal es hacerlo pues con base en esas, pero que independientemente de que las que yo escoja, si las sé utilizar y las sé entender entre las diferencias de las desviaciones estándar o de los percentiles, pues pueda clasificar a mi paciente de forma correcta. El estado de maduración, entonces lo vamos a evaluar de dos formas. La parte ósea por el medio del atlas de Greulich-Champagne, que básicamente lo que nos decía es que pues, es evaluar el carpograma, que es tomar una radiografía de la muñeca de la mano no dominante del paciente y evaluar así en ese atlas qué edad ósea se parece a la que tiene mi paciente y si es concordante o no con la edad cronológica que el niño llega a tener. La otra es el Tanner y Whitehouse, que es un método, digamos que también va a buscar la parte de la edad cronológica versus la edad ósea, pero es un método numérico en el que miden cada núcleo de osificación, miden como el núcleo de cada huesito, y luego lo que van a hacer es sumar todos esos núcleos y irse a una tabla donde van a comparar cuál es la talla ósea que me dio, la edad ósea, perdón, que me dio de mi paciente, y mirar si coincide con la edad cronológica que tengo. El estado de maduración también pues, nos habla de los estadios puberales, lo que les decía de los segmentos corporales y de hormonas enzimas, que ya pues las vamos a ver puntualmente ahorita. La anamnesis, entonces, para la valoración de talla baja, entonces es importante hacer una muy buena enfermedad actual, reinterrogar hasta donde más se pueda a los padres, pero también exigir que tengan las curvas para de esa manera uno poder reconstruir
desde el punto cero hacia atrás, habitualmente, y lo ideal es que uno lo haga durante 12 meses, haga como todo ese recorrido para mirar cuál ha sido la velocidad de crecimiento anual de este chiquitín. Y si no tenemos 6 meses, 12 meses, lo ideal es que pues mínimo sean 6 meses. Antecedentes prenatales, lo que les decía del bajo peso para la edad gestacional y los niños con gran peso para la edad gestacional que ya se tienen que carrilar antes de los 2 años. Antecedentes personales, hablando puntualmente de las enfermedades que son pues crónicas, o niños que estén sometidos a quimioterapia, a medicamentos que pues puedan tener alguna alteración en la talla baja. Antecedentes familiares, evaluar la talla materna y paterna, y acá si podemos medir al paciente en nuestra consulta, es lo ideal para poder tener una talla ideal medio parental de la que puede llegar a tener el rango mi niño. Y la maduración de los padres, y aquí es muy importante que preguntemos a qué edad se desarrolló la madre, a qué edad fue su primera menstruación, a qué edad tuvo su primer brote mamario, que puntualmente de pronto no lo recuerdan las mamás, pero las abuelitas, ¿sí? Y en el padre, evaluar a qué edad tuvo su estirón puberal o preguntar a qué edad empezó a afeitarse, que es como de pronto más lo van, pues, como a recordar. La clasificación entonces la tenemos en que puede ser normal o patológica. Normal cuando hablamos de una talla baja familiar o de unos... Retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. un moderado tardío o un retraso constitucional que sea más lento, y los patológicos que pueden ser desproporcionados o proporcionados, que esos también pueden ser prenatales o postnatales, pero vemos que la clasificación normal pues evalúa casi un 90% de los pacientes que yo puedo tener en consulta sin necesidad de que tengan una patología como tal. ¿Listo? Entonces, hablando puntualmente de la talla baja familiar, hablamos de que tiene pues unas características importantes, pues debemos tener talla baja en la familia, más o menos se evalúa desde los primeros 2 a 3 años de vida, que se encarrila, como lo decíamos, en esa curva familiar, va a tener una talla con un percentil por debajo de 3 o una desviación estándar menor a -2, y una velocidad de crecimiento que, a pesar que es una talla baja, pues es un niño que crece normal, pero que tiene una velocidad constante, más o menos de 5 centímetros por año. Y esa edad ósea es concordante con la edad cronológica de mi paciente, su genética es acorde y el desarrollo puberal es completamente normal. Y los pacientes que son maduradores tardíos o con retrasos constitucionales del crecimiento, entonces acá es importante interrogar a la familia, como les decía en la parte de la valoración inicial, para saber si alguno de los papás tuvo algún retraso que me pueda generar, pues obviamente por genética, que mi niño también pueda tener un retraso en ese crecimiento. Son niños que igual tienen una talla por debajo del percentil 3, pero que van a tener una velocidad de crecimiento menor en los primeros 2 años de vida, y después de eso intentan hacer unas curvas completamente normales. Acá la edad ósea, si se ve afectada, es menor casi 2 años que la edad cronológica actual que tenga mi paciente, la genética es acorde y el desarrollo pues puberal se ve obviamente afectado por este retraso o estos maduradores tardíos, según sea el caso. Entonces, pues tenemos estas tres curvas. La primera que vemos acá es la que nos va a hablar del percentil como tal inferior, si vemos acá, pero que va con esa línea de forma ascendente que no permite que decaiga la velocidad de crecimiento y que al final pues va a alcanzar la talla familiar que tenga cada paciente. La segunda, entonces, nos va a hablar de una velocidad que es constante de la pubertad, pero que nos hace como un aplaneamiento fisiológico para luego ir a alcanzar como tal ese estirón puberal y pues continuar como tal su curva línea, y esto es más la curva que vamos a ver en los maduradores tardíos. Y la tercera, que es una curva ya mucho más patológica, si la vemos siempre está como por debajo y va a permitir que se caiga esa velocidad de crecimiento, pero que a medida que se va alejando y a medida que voy haciendo más secuencias de paciente, se cae más esa curva, esa curva, esa curva, y nunca permite que se encarrile en lo que es habitualmente normal, así sea sobre la línea inferior. Y acá nos habla más de los pacientes que tienen alguna malnutrición, endocrinopatía, enfermedades, ácido, pues sobre todo de acidosis metabólica o enfermedades crónicas graves, principalmente enfermedad renal crónica fue la que encontré pues que más tenía relevancia. La talla baja patológica entonces puede ser asimétrica. Carito, vuélvete un segundo. Entonces, este es el resumen básicamente de toda la charla.
¿Listo? Las dos primeras gráficas, la de la izquierda y la del centro, son las dos variantes normales de talla baja. Entonces, la de la más izquierda es la talla baja familiar. Si ustedes ven, tienen una velocidad de crecimiento constante y cuando sea el pico del estirón puberal, ellos también lo hacen. Pero como su genética no es una genética favorable para ser alto, pues la talla siempre va a estar en el percentil bajito, en un percentil 5, un percentil 3, ¿listo? Pero es esperado por la talla de los papás. Entonces, estos niños tienen una talla baja genética. El retraso constitucional del desarrollo es un niño que crece muy despacio, viene creciendo despacito, despacito, pero al finalizar el crecimiento llega a una talla normal genética, ¿listo? Y ese estirón de crecimiento, si ustedes lo ven, se hace después que el de la población general. La velocidad de crecimiento se atrasa un poquito, pero terminan haciendo su estirón puberal hacia los 14, 15 años, ¿listo? Y ya cuando tienen 18, ya llegan a su talla normal, ¿listo? El tercero, lo que dice el crecimiento atenuado, ya es una talla baja patológica. Son niños que todo el tiempo están creciendo por debajo del carril genético, ¿m? Pero las velocidades de crecimiento también están quedadas. Entonces, estos niños son los que se deben sospechar o endocrinopatías o alteraciones óseas, ese tipo de alguna enfermedad que le esté facilitando el que no crezca. ¿Listo? Y ahí pues ya se empieza a mirar si es una talla baja simétrica o asimétrica. Ya me imagino que más adelante lo vas a decir, Carito. Ujú. Sígueme. Entonces, entonces, acá en la simétrica pues tenemos los pacientes que pueden estar asociados con raquitismo, con displasias esqueléticas o metabólicas. De estos, digamos que puntualmente no encontré así como nada específico, profe, sino decía que a estos niños había que completarles todo el estudio para ya determinar si tenía alguna de las enfermedades. Es decir, si yo le tomo y hago todo el estudio para una displasia esquelética, que ahorita les muestro unas imágenes, pues ahí voy a tener ya mi diagnóstico de por qué el paciente tiene una talla baja patológica. Pero en cambio, en la simétrica podemos tener la prenatal, que puede estar asociada, como lo decía el doctor antes, a una restricción del crecimiento intrauterino, pero también a síndromes, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Noonan, el síndrome de Silver-Rose, que pueden ser esos pacientes que ya tienen un diagnóstico antenatal y que yo obviamente sé que tengo que trabajar en él porque ya viene con su talla baja patológica. Y los postnatales, que son como los adquiridos, son la parte nutricional, los pacientes con enfermedad crónica y los que tienen unas endocrinopatías, y acá hablaban de que esas endocrinopatías pueden llegar a ser hasta menos del 1% en pacientes que lleguen a requerir como tal hormona de crecimiento, pero que estén más asociados con hipotiroidismo, hiperparotiroidismo, ¿sí? Esto nos hablaba de que acá es importante que organicemos y diferenciemos por cada sistema si tenemos alteración a nivel respiratorio, gastrointestinal, si tenemos alteración a nivel reumatológico, que nos hagan pensar pues que el paciente pueda tener una talla baja. Ahí me cambia. Espérense que se trabó. Dale, no te preocupes. Ahí ya, ¿sí? Ahí ven la diapositiva, ¿sí? Sí, ya. Listo. Entonces, en cuanto al examen físico, pues aparte de tener que medir y pesar al paciente, es importante que miremos las características fenotípicas que me llamen la atención. Acá pues estas imágenes de una paciente con Turner, entonces hablar de que son pacientes con cuello corto, que pueden tener edema en las manos y en los pies, que pareciera que tuvieran como unas membranas a nivel cervical, como si el cuello estuviera totalmente pegado, o esos pliegues como si se ometiera en las displasias para esos pacientes que pueden tener esas hiperlordosis con esas extremidades que pueden llegar a tener asimetrías como tal, de que puedo tener las partes de las extremidades inferiores mucho más cortas, de tal forma que los brazos pueden llegar más o menos a la altura de las rodillas, pero pues eso ya hablando como tal de la talla baja patológica. Los proclínicos, entonces tenemos todo lo que nos pueda, digamos que descartar infección o problema renal, aquí es importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta de la función renal, que más o menos hasta los 2 años de vida podemos comparar, por encima de los 2 años de vida, podemos comparar una tasa de filtración glomerular que sea más o menos concordante o similar a las medias que tenemos de valores con los adultos, y en los menores hay que tener mucho cuidado y evaluar mejor simplemente la creatinina según las curvas, porque pues tenemos que evaluar el peso, la superficie corporal, la masa corporal, la masa muscular de cada paciente.
El ionograma completo, incluyendo calcio, fósforo, magnesio, albúmina en esos pacientes pues desnutridos, gases venosos para descartar que no tengamos una acidosis tubular renal, y el carpograma, que lo ideal es que se evalúe por encima de los 5 años de edad y se debe evitar tomar antes de ese tiempo, porque más o menos de los 2 a los 3 años de edad, si se tomara esa edad cronológica puede ser diferente a la y me puede dar pues un diagnóstico que sea completamente erróneo. Y ya los exámenes que son pues mucho más puntuales, tenemos los estudios hormonales, la función tiroidea, como les decía, pues que nos va a suplir y a cumplir como todos los ejes, tanto de la parte prenatal hasta la parte de la pubertad, el eje somatotropo, entonces acá hablaba de que específicamente yo puedo pedir ese IGF-1, hablaba de que también existen otros receptores que son como esos carritos que llevan esos receptores del IGF-1 que están disponibles para solicitar, pero que no son como tan específicos y que lo ideal es evitarlos, pero que sí existen y se pueden llegar a tomar en algún momento. La hormona de crecimiento, entonces acá es importante decir que nunca se debe tomar basal, es decir, sin que la hormona de crecimiento tenga algún estímulo o algún pico que me diga realmente cómo está actuando. Y pues existen diferentes medicamentos que pueden generar como ese estímulo para yo tomar un examen ideal. Entonces está la clonidina, L-Dopa, arginina, insulina, glucagón. El que encontré que más se usa en pediatría es la clonidina. Santa Clonidina. La dosis es de 0.5, de 0.15 miligramos por metro cuadrado. Lo que voy a hacer es darle la dosis a mi paciente y evaluarlo en 3 tiempos, 30, 60, 90 minutos. Otros hablaban de 30 y 90 minutos. Y lo que voy a mirar con esos niveles en esos tiempos es que sean en un rango de 10 a 15 microgramos por litro. Eso es lo ideal, pero pues eso también depende del laboratorio donde a mi paciente le hagan digamos que los paraclínicos, pero si tengo una deficiencia que esté de 5 a 10, hablamos de que puede tener una deficiencia parcial y una deficiencia total cuando los valores están por debajo de 5 microgramos por litro y que sería pues una indicación de colocar hormona de crecimiento. Entonces tenemos que la talla, cuando está por debajo a menos de 2 desviaciones estándar o por debajo del percentil 3, tenemos, después de haber hecho la anamnesis, la exploración, la valoración completa de la dosis de mi paciente, entonces pues hay dos escenarios. Una, que yo tenga como ese rango entre -2 y -3 desviaciones estándar y evaluar la velocidad de crecimiento. Si está mayor a 25, que es lo ideal y lo correcto, entonces lo probable es que yo tenga una variante normal de talla baja o una talla baja familiar y simplemente lo que debo hacer con mi paciente es hacerle un control más o menos cada 6 meses para mirar cómo va evolucionando y en cada control tomar 3 veces la estatura para mirar que realmente tenga un promedio de esas 3 que vaya avanzando mi paciente. Cuando está por debajo de esta velocidad de crecimiento de 25, lo ideal es hacer pruebas complementarias. Esas pruebas complementarias pues pueden ser generales y específicas, como lo mostraba antes, las generales pensando como tal en patologías puntuales, ejemplo, un paciente con un trastorno metabólico, un paciente con un trastorno genético, yo le hago la prueba, me sale positiva, de una vez tengo el diagnóstico específico que me está diciendo cuál es la causa de la talla baja de mi paciente. Si le tomo esas pruebas y son negativas, debo irme a las pruebas hormonales como la IGF-1. Acá mencionan ese transportador que les decía que es la IGF-BP3, pero pues que habitualmente no se toma y evaluamos. Si están normales, nos puede hablar de que hay un déficit como tal de la hormona, ese déficit de la hormona de crecimiento pues es improbable y hay que continuar pues todos los estudios y el control y el seguimiento de mi paciente para mirar si está en alguna de esos rangos fisiológicos que luego vaya a ir a hacer un estirón puberal o seguir haciendo los controles periódicos para mirar que ya pues controle el ascenso. Cuando están completamente disminuidas, pues se le completa como tal el estudio de hormona de crecimiento y se evalúa el inicio de colocarla como tal. ¿Listo? Esta que nos hablaba acá de menor a -3 desviaciones estándar era como una clasificación antigua que tenían, que antes era pues por debajo de -3, pero ahorita digamos que lo que encontré en la Asociación de Endocrinología es que ya por debajo de -2 haces el diagnóstico de talla baja.
Ujú. Entonces, ¿cuándo direccionar a un endocrinólogo pediatra? Entonces encontré, cuando a pesar de los seguimientos y los controles repetidos, mi paciente sigue con una desviación estándar por debajo de menos 2,5 desviaciones estándar, cuando la talla está por debajo de menos 3 desviaciones estándar, cuando tiene una diferencia entre la parte genética y la talla actual de mi paciente, cuando tiene una velocidad de crecimiento de 4 a 5, menor a 4 a 5 centímetros por año, independientemente de la edad que tenga. En algunos encontré independientemente de la edad, en otros encontré por encima pues de los 2 años de vida. Talla baja que estuviera asociada a alguna dismetría o dismorfia, importante que lo vea endocrino, o que sea un paciente, como lo decía el profe, pequeño para la edad gestacional, que no tiene un crecimiento compensatorio hasta la parte de los lactantes mayores, es importante que le haga el seguimiento un endocrino pediatra. Y las indicaciones para la hormona de crecimiento puntuales que encontré en la FDA son la déficit de hormona de crecimiento, el síndrome de Turner, el síndrome de Prader-Willi, una insuficiencia renal crónica, el síndrome de Noonan, síndrome de Leri-Weill, la talla baja idiopática, que son esas tallas por debajo a menos 2,25 desviaciones estándar. Esto, profe, pues lo coloqué como ahí, pero digamos que en todo lo que yo leí encontraba que por debajo de 3 era cuando evaluaban talla baja idiopática que no fuera asociada a ningún otro trastorno, y en pacientes, pues como lo decía antes, pequeños para la edad gestacional. La dosis ideal es de 0,025 a 0,035 miligramos kilo día de forma subcutánea, una dosis al día. Y Ujú. ya. Listo, perfecto, Caro, muchas gracias. Em, este es un motivo de consulta muy frecuente. Espera un segundo, bloqueo la cámara. Este es un motivo de consulta muy frecuente para los que nos hemos sentado a hacer consulta externa en algún momento. ¿Listo? Y muchos de los médicos generales están pensando en una talla baja. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es mirar definitivamente si es una talla baja o eh, pues confirmar si es una talla baja y mirar si es una talla baja patológica o si es una talla baja fisiológica, una variante de la talla baja normales. ¿Listo? Entonces lo primero que uno tiene que mirar es, ¿llega el niño con talla baja? Verifico que si está por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Si está por debajo de menos 2 desviaciones estándar, miro la talla genética. Los papás pequeños tienen niños pequeños y es lo primero que uno tiene que explicarle a los papás. Uno siempre quiere que su hijo mida 1,80, ¿m? Pero pues si yo soy bajito, si mido 1,60 y mi esposo 1,50, obviamente mi niño va a ser chiquito. Siempre explicarle a los papás que las tallas o que la talla es un rango. Yo siempre les digo, yo como hombre puedo medir 1,60 y ser normal, puedo medir 1,80 y ser normal, pero si llego a medir 1,50, si llego a medir unos metros 20, ya salgo de los rangos de normalidad. Entonces ahí es donde sí tengo que hacer un estudio. Esto no es de afanarse, esto, hacer un estudio de talla baja es de mucho tiempo de seguimiento. ¿Listo? Entonces uno también tiene que explicar a los papás. Pues, confirmo que es una talla baja, miro que sea una talla, que no sea una variante de talla baja fisiológica. ¿Listo? Entonces les tengo que explicar. Mire, es una talla baja familiar, su niño tiene una velocidad de crecimiento normal. ¿Listo? Entonces ahí sí ya ellos quedan más tranquilos. O decirle, mire, es un retraso constitucional del desarrollo, él va a crecer muy lento, va a madurar muy lento, pero cuando termine su crecimiento va a ser un niño completamente normal o un adulto con una talla completamente normal. Si llega a ser una talla baja patológica, que es un escenario raro, tú lo dijiste en la presentación, menos del 10% de los pacientes con talla baja en realidad son tallas bajas patológicas. Yo tengo que mirar primero si es un crecimiento, o sea, si es una talla baja simétrica o asimétrica. Y para eso pues tengo como varias herramientas. Eh, el primero es la relación entre la envergadura talla, visto que no lo dijiste. La envergadura uno coloca al niño con los brazos extendidos, ¿listo? Y regálame un segundo que se me va a descargar el computador. Dame un segundo, por favor. Bueno,
Listo, ya. Entonces, mirar si esta es una talla baja simétrica o asimétrica. Entonces, uso la relación envergadura-talla, que es, coloco al niño con los brazos estirados, los miembros superiores completamente estirados, eso me da una medida, y eso lo comparo contra la talla. Y eso me tiene que dar una relación de 1, entre 0,8 a 1. Si es mayor a 1 o menor de 0,8, estamos hablando de una talla asimétrica. Entonces ahí ya tengo que empezar a mirar. ¿Es una displasia ósea? ¿Es algo genético, un síndrome genético? Pero si me da una relación de 1, estoy hablando de que es una talla baja simétrica. Y la causa más frecuente de talla baja simétrica es la desnutrición. Después de la nutrición viene el hipotiroidismo. ¿Listo? Y otra causa es la talla baja genética. ¿Listo? Entonces son como las tres grandes causas de talla baja simétrica. Entonces, si yo encuentro una talla baja, tengo que empezar a estudiarla. ¿Listo? Si pienso que es una talla baja patológica, tengo que empezar a estudiarla. El retraso constitucional del desarrollo es un diagnóstico de descarte. Yo no puedo entrar decir que un niño tiene un retraso constitucional en la primera consulta, porque para eso ya tengo que haberle descartado que no tenga una endocrinopatía y que la velocidad de crecimiento es una velocidad de crecimiento normal o ligeramente retrasada. ¿Listo? Y tengo que haberle tomado un carpograma que me muestre una buena ventana ósea. ¿Listo? Entonces, de entrada, ¿qué exámenes uno pide para estos niños? El carpograma. Lo ideal es que sea por encima de los 5 años. Pero ¿cuál es el problema? Que entre más temprano se inicie la hormona de crecimiento, mucho mejor en caso de que se requiera usar. Entonces, algunos endocrinos recomiendan empezarlo a hacer por encima de los 2 años. ¿Listo? Nunca por debajo de los 2 años, por lo que tú dijiste, por aquello del reatrapaje. ¿Listo? Entonces, siempre por encima de los 2 años, idealmente por encima de los 5 años. Tengo que tomar una función tiroidea, tengo que descartar acidosis tubular renal. Entonces, para eso tengo los gases arteriales y un parcial de orina. O gases arteriales, no tienen que ser necesariamente arteriales, son los gases venosos. Y el parcial de orina, eh, pues pruebas de función tiroidea, tomarle un cuadro hemático, mirar el estado nutricional del niño. Son como los estudios iniciales a tomar. Ya en la segunda consulta, mm, yo miro, descarto todo lo patológico y veo la velocidad con la que viene creciendo. Entonces hay unas fórmulas para calcular velocidad de crecimiento. Lo ideal es que esta velocidad de crecimiento sea medida en un intervalo mayor a 6 meses. ¿Listo? Pero si tú tienes un intervalo de 3, 4 meses, te puedes hacerlo también. Entonces, comparas la talla anterior, la comparas con la talla actual, miras cuántos creces en cuántos meses. Entonces, si en 3 meses crecí 4 centímetros, en 12 meses, ¿cuántos centímetros voy a crecer? ¿Listo? Y ahí en las curvas de velocidad de crecimiento. Siempre se tiene que mirar para ver si es un madurador rápido, si es un madurador lento. Llegó Helen. Si es un madurador rápido, si es un madurador lento, eh, o si es un madurador normal, ¿listo? Tratar de encasillarlos en este esquema de velocidad de crecimiento. Doctora Helen, buenas tardes. No, no me escucha. Eh, Es que se ve como las congelada, indicaciones, dime. se ve como congelada la imagen. No sé. Ok. ¿Qué más les tengo que decir de talla baja? Ah, bueno, siempre mantener los intervalos, una talla baja, medirla, o sea, hacerle seguimiento cada 4 o 5 meses aproximadamente, no cada mes porque nunca no va a haber un cambio real en la talla. ¿M? Y sobre todo educar a los papás. Si le es pecado tener una talla baja, pero sí es importante detectar las tallas bajas patológicas que se beneficien de suplencia hormonal a tiempo y idealmente lo más sano posible que tenga buen tiempo de hormona de crecimiento para que así tenga una talla normal. No sé si bien ahí tengan preguntas. Doctor, sí, ese seguimiento se hace inicialmente por un año para No, comenzar hasta que como tenga el a hacer crecimiento. estudios. No, hasta que tenga el crecimiento. Porque hay que ir midiendo velocidad de crecimiento. Y cuando inicia el tratamiento con hormona de crecimiento,
tú haces el seguimiento de este tratamiento es con velocidad. O sea, lo ideal es que tú le hagas, Denis, hasta que el paciente te llegue como al rango, una velocidad de crecimiento que tú estés tranquila como pediatra, que es ideal para la edad que tiene el paciente, pero también en relación a la genética que el niño tenga y la talla medio parental. Y ya Mm, pues de su secuencia de crecimientos y desarrollos y pues todo el seguimiento que le hacen a los niños en la infancia. Pero si tienes la duda, le sigues haciendo el seguimiento hasta que ya tú tengas la tranquilidad que salió como de ese rango de pensar que fuera algo patológico. ok, listo, vale. El momento de niños cuando alcanzan la talla aparente, ideales, ya sea con hormona de crecimiento, sin hormona de crecimiento, con esa modificación de los eh, modificables que Carolina lo dijo, que alcance la talla si mi talla incluye en el acuérdate que la talla de es un rango de alcance más bajito, que alcance de ahí para arriba, pero lo mínimo que tiene que crecer el niño es la talla de para. ¿Tienen más preguntas, dudas? Una pregunta, Doc, ¿hay que hacer carpogramas de control o solamente con uno es suficiente? Depende. Esa es otra forma de hacer seguimiento a los pacientes con hormona de crecimiento. ¿Listo? Pero si tú ves que un paciente tiene una velocidad de crecimiento normal, no sería tan necesario. Tú puedes hacer un carpograma al año cuando estés en seguimiento. ¿Listo? Si tú ves que le tomas un carpograma inicial, es un niño con un retraso constitucional del desarrollo, no es necesario que tomes carpogramas de control. ¿Listo? Si en algún momento se acelera la velocidad de crecimiento o se detiene la velocidad de crecimiento, ahí sí tienes que tomar carpogramas. Listo. Si digamos, yo tengo un niño una talla baja patológica, se le inicia su tratamiento y digamos que él alcanza la curva de la normalidad. Podría pasar que después de suspender, digamos, el tratamiento porque él ya alcanzó la talla normal, vuelva a recaer en una talla baja. Depende. De la Depende de la causa. reserva ósea que tenga y depende de la respuesta que tenga la hormona. ¿Listo? Acuérdate que eso no es solo ponerle hormona de crecimiento y ya. Toca modificar todos los factores modificables, poner al paciente a hacer ejercicio, para forzar ese cartílago de crecimiento. ¿En qué momento se puede suspender? Si tú tomas la decisión de iniciar una hormona de crecimiento, es casar al niño a que se ponga una inyección todos los días hasta que alcance la velocidad de la talla diana parental. ¿Listo? O sea, no es que a los 8 años, que usted hace el diagnóstico de talla baja a los 5 años y a los 8 años le vas a suspender la hormona de crecimiento, es muy arriesgado. Cosa diferente que se acelere la velocidad de crecimiento, se acelere el desarrollo, tú suspendes y evalúas. ¿Listo? Pero habitualmente esta hormona de crecimiento, la supresión de hormona de crecimiento se suspende es cuando ya alcanza la talla diana parental. Antes no. Muchas gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Carito, comentarios que quieras hacer, dudas que te hayan No, quedado. no iba a decir lo de la hormona de crecimiento, hasta qué punto colocarla, pero ya lo dijiste. No lo había hecho, no sé. Sí, hasta que alcance la talla diana parental, lo que alcance de ahí para arriba va a ser ganancia. Sí, no más. Bueno, niñas. Entonces, mañana ustedes dicen, pues ustedes deciden a qué horas revisamos, si a esta misma hora o